Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Segundo Sefer de Malachim. Segundo libro de Reyes. Capítulo 18. Trataremos de tocar todo el capítulo, si no utilizaremos la misma manera sistemática de el capítulo 17, en donde tocamos tal vez un poquito más de la mitad y luego conforme el tiempo nos dé tocaremos la segunda parte en otra ocasión, porque estos libros traen mucha información que nos ayuda mucho a entender la escritura y a ver el porqué de las cosas. Y el mensaje, obviamente, que el Todopoderoso nos transmite por medio de esta experiencia, por medio de estos relatos, cómo corrigió a los reyes, al pueblo, cómo los ayudó, cómo los amonestó. Cuán grande es su misericordia. Y cómo nosotros, obviamente, teniendo el mejor de todos los ejemplos, el Mesías Yeshua, podemos seguir creciendo basado en el entendimiento de su palabra. Capítulo anterior vimos cómo tristemente cayó Shomron, cayó Samaria, cayó la parte fundamental de el pueblo o la tierra del norte. Y tal vez yo estoy asumiendo, ¿verdad?, que todos lo saben, pero aquí mayormente, ¿verdad?, voy a tener en el comienzo de este estudio un mapa para ir hablando también un poco de la logística, porque tal vez hay alguno que solamente lo haya escuchado, podría ser, y no tenga muy claro la logística. Israel, todo lo tenemos ya como deducido ya de que Israel son las 12 tribus, 12 tribus, los hijos de Jacob, que se les cambió el nombre por Israel. Pero en el tiempo en el cual estamos hablando ahora, ya esas 12 tribus no están unidas. Inclusive en varias ocasiones se unían algunas de las partes con un enemigo y atacaban a una de las partes de Israel o de Judá. Mayormente era Israel que se unía a otros pueblos para tratar de atacar a Judá. El punto es que en el tiempo en el que estamos, Israel se le conoce como Efraín, como Samaria, como las tribus del norte, que estaban compuestas aproximadamente por 10 tribus. Por 10 tribus eran los que abundaban mayormente en esos territorios. No significa que muchos de los que pertenecían a alguna de esas 10 tribus no estuviesen en el sur, cosa que sucedió. Todo apunta a que muchos exiliaron hacia el sur, y tal vez eso fue una de las cosas que causó temor en la vida de este hombre Jeroboam, y llegó al punto de hacer la maldad o el pecado que hasta el día de hoy siguió arrastrando a toda esta 10 tribus, e inclusive después vamos a ver cómo terminó contaminando a Judá. Pero si ven el mapa, están viendo el mapa que está
dice Siria en la parte norte. ¿Y por qué Siria? Porque estos sirios mayormente fueron los que cogieron y conquistaron a Samaria, o sea, a Israel, los deportaron, trajeron gente nueva, que eso es lo que estuvimos hablando en el video anterior, trajeron gente nueva, y esa gente que se mezclaron, que aunque le enseñaron un poco de cómo era el carácter del Todopoderoso, sabrá quién se lo habrá enseñado, ¿verdad? Desde mi opinión, terminaron ellos haciendo lo que ellos querían y les placían hacer. ¿Y qué era? Seguir sirviéndole a las supuestas divinidades y dioses de ellos. Que inclusive muchos de ellos habían sido traídos ahí porque sus pueblos habían sido derrotados también por este ejército asirio. Entonces, vamos a hablar ahora, en este capítulo, de esa gente, ¿verdad? Ese ejército que invadió el reino del norte, de las 10 tribus de Israel. Terminaron ellos cediendo, ¿verdad? Perdieron. Y ahora este hombre va a desafiar al reino del sur, al reino de Judá. Que si ven en el mapa, dice en color, creo que es un color fucsia o rosita, comienza entre lo que es la colindancia de Jericó, Jerusalén, dice Belén y dice Judá. Toda esa parte, color fucsia, es el reino del sur. Y Jerusalén queda en la parte norte del reino del sur. Y la parte amarilla completa entre lo que dice Samaria, dice el lado del Jordán, del lago Genetzaret, Israel. Ahí es donde mayormente se habían colocado estas 2 tribus y media. 2 tribus y media. Leamos lo que dice el capítulo 18 para darle contexto a esto. Vayehi Vashanat Shalosh Leoshea ben Ela Melech Yisrael Melech Haskiyah ben Ahaz Melech Yehuda ben Ezrim וחמש שנה היה או היה במלכו בעזרים ותעזה שנה מלך ירושלים ושם עמו אבי בת Zacarías. Y sucedió que en el año 3 de Osea, hijo de Ela, rey de Israel, reinó Ezequías, hijo de Ahaz, este rey que nosotros vimos ya las atrocidades que hizo este rey en el reino del sur de Judá. Pero este hijo de Ahaz, dice, y tenía 25 años cuando comenzó a reinar en Jerusalén. Y reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías. Veyaaz hayashar beinei Yehuvahei kahol asher azá David avio. Y aquí vemos algo diferente, porque estuvimos acostumbrados ya en los videos anteriores, en que todos habían hecho lo malo ante los ojos del Todopoderoso.
Y que sí, la mayoría de los que vimos eran del reino del norte, pero aquí también vimos cosas del reino del sur, como el caso del padre de Ezquiyá. El padre de Ezquiyá, Ahaz, vimos cómo hizo lo malo ante los ojos del Todopoderoso. Pero aquí vemos algo diferente, dice, porque y obró, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y según todo lo que había hecho David su padre. Mira con quién lo compara. Lo compara con David, con aquel que hizo lo recto. Hu azir et habamot vayasheb et hametzbat o hamatzabat vekaret et asherah u kata nahash nahash José Asher Azá Moshe Ki Ad Hayamin Hahama Haya Beni Israel Be Katri Lo Vejikra Lo Nehostan. Mira, interesante, porque esto es algo que yo creo que todos hubiésemos desconocido totalmente si el escritor nos relata esto. Y relata, como decimos, un secreto sumamente conmovedor. Este rey hizo algo, y por eso es que se compara con David, porque hizo algo que los reyes anteriores no pudieron hacer. Vimos en varias ocasiones que los reyes previos, antes de que llegara este personaje Ezequías, habían hecho lo recto ante los ojos del Todopoderoso, algunos de ellos, pero especificaba claramente, pero seguían los lugares altos, la gente yendo hacia los lugares altos, que explicamos que muchos de esos lugares altos sí eran en contaminación, sincretismo con las prácticas de las naciones, pero habían otras que ellos hacían y creían que eran para el Todopoderoso. Y era una cuestión de autoridad, de que yo para servir al Todopoderoso no tengo, o para yo hacer un sacrificio de ofrenda, ¿verdad? Porque para servir al Todopoderoso sabemos que en cualquier lugar del mundo lo podemos hacer. Pero para yo hacer un sacrificio de ofrenda, ¿por qué tengo que ir a Jerusalén? Yo lo puedo hacer en esta colina, en esta que es sagrada para nosotros, en esta que aquí, no sé quién habrá hecho sacrificio, o como vemos el relato, no sé si tal vez ellos siguieron esa mentalidad, ¿verdad? Que en una ocasión aparece que Shlomo, antes de que se hiciera el templo, sacrificaba en algunos lugares altos, y tal vez esos lugares se volvieron unos íconos, como dicen, para muchas de las partes de las tribus del norte, o en el caso de la tribu del sur, las tribus que estaban en el área sur de Israel, llamado Judá. Pero este hombre, Ezequiel, hizo algo sumamente radical. Él logró, dice aquí claramente, y él apartó los lugares altos y los destruyó, y destruyó las estelas y extirpó a Ashera, o sea, prohibió totalmente la veneración a Asherah, las ofrendas, y también que fueran a los lugares altos. O sea, lo hizo a todo, obviamente con esa vigilancia, esa perseverancia de velar, de quitarlo, de vigilar, que se cumpliera lo que el Todopoderoso le dijo al pueblo de Israel por medio de Moshe. Y lo logró. Dice, y machacó a la serpiente de bronce que hizo Moshe. Y esto fue lo que yo digo que es un secreto que si no se hubiese dicho claramente aquí, ni nos hubiésemos enterado. Que cómo fue que el pueblo de Israel llegó al punto de venerar algo. Y esto sucede en nuestras vidas también. Dice, lo que Moshe, pues hasta estos días
Los hijos de Israel, o sea, la parte del sur, también quemaban incienso, mira, quemaban incienso a esa serpiente, porque en sí era lo que tenía era el diseño de la serpiente, era a ese monumento. Y le llamaban a ella Neustam. Y cuando digo que a nosotros nos pasa, es que dentro del caminar de nosotros, a veces tendemos a eso, a que si sucede algo, y esto es algo que tristemente el pueblo de Judá también cayó. Y sí, el Todopoderoso utilizó ese monumento o esa figura provisional para darle vida a mucha gente que en ese momento necesitaba darle vida. Pero esa cosa material, no era lo que tenía poder. Esa cosa material no era realmente lo que hacía los milagros. A tal punto de que llegues a ese lugar y en vez de presentarte ante el Todopoderoso, vayas hacia eso y le quemes incienso a eso pensando que por medio, o como el Todopoderoso hizo un milagro por medio de eso, cada vez que tú vayas hacia donde eso, vas a recibir un milagro, vas a recibir una petición. Y sucede mucho en nuestra vida y nosotros vemos como tristemente, hasta el día de hoy, vemos muchas personas que van hacia esos lugares que supuestamente ellos dicen que apareció una imagen, que hizo un milagro, que es curadora, que suelta lágrimas, que si caminas descalzo o te empiezas a lacerar la espalda, el pecho y haces todas esas clases de promesas, vas a recibir. ¿Por qué? Porque supuestamente una persona, yo no sé cuándo, recibió un milagro al tocar aquel árbol en donde apareció la imagen de una señora o de yo no sé quién. Y tristemente estamos inclinados a ser engañados tan fácilmente. En este caso, no negamos automáticamente que el Todopoderoso hizo lo que hizo por medio de esta estatuilla, si se podría decir así. Pero les dejó claramente que eso no era lo que el Eterno quería, que el pueblo pusiera su confianza en esas cosas, ni en el templo tan siquiera. Y dice en el 5, Beyuhebahei, Elohei Yisrael betach, Be'acharei lo haya ka'amahu, Bechol malachi Yehuda, Be'asher hayei lifnei. Dice, y en Yuhebahei puso su confianza, en Elohim de Israel confió. Y detrás de él, o después de él, no hubo como él en todos los reyes de Judá que habían sido antes que él. Esto es una frase, no está diciendo que después de Ezequías no hubo un rey, ni antes que Ezequías hubo un rey tan fiel como él. No, porque nosotros vimos a David, no, nosotros vimos, o más adelante vamos a ver a Osías. O sea, esto es una frase que también creo que lo utiliza con Josías. Y vimos muchos de los reyes en Israel que fueron fieles también. Aquí lo que te está tratando de decir es que realmente el escritor, que realmente fue sumamente diligente en confiar en el Todopoderoso. Y vamos a ver que no en todo tiempo, pero en lo que se requería. Dice, Vayadabek o Vayadbak, Veyuhbahei lo zar meacharei, Beyishmar misbotai, asher misbat, Yuhbahei et Moshe. Y unió, se adhirió a Yuhbahei
y no se apartó de él, y guardó sus mandamientos, como lo había mandado Yehová a Moshe. Vehaya Yehová imo, bechol asher yetzah Zahil Veyitmarot Bemelech Ashur Ve'elo Abdo. Y estuvo Yehová con él en todo lo que hizo y tuvo éxito. Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y hasta aquí vamos bien. Porque ¿qué estamos viendo? A un rey que dice que hizo todo bueno, así como su padre David, ante los ojos del Todopoderoso. Quitó los lugares altos. Les quitó aún la imagen esa que de la serpiente que le llamaban Nehustán. Y hizo, como decimos, esa reforma que necesitaba el pueblo del sur para comenzar a hacer lo que era correcto. Pero ¿qué sucede? Que como seres humanos hay cosas que nos golpean fuerte y se toman decisiones de las cuales a veces no son las que humanamente a la vista de los demás parecen las correctas. Porque ¿qué es lo que sigue diciendo? Hu ahi et Pilistim ad Gaza ve ad Nebaoliah be Misdal Notzrim ad ir Mebatzea. O sea, no solamente hizo la reforma, sino que a los enemigos que les rodeaban los puso en su lugar. Diciendo, y golpeó a los filisteos, a los de Filisteo, hasta Gaza y su territorio, desde la torre de la vigía hasta la ciudad fortificada. Vallehi Veshana Aharbaim la Amelech Eschiyahu hi Veshana Hashbi'i Lehoshea ben Ela Melech Israel Ala Zalmanasar Melech Ashur al Shomrom Bayadzer a Eliah. Y aquí vamos a ver un relato que lo estuvimos tratando en el pasado video. Y aquí está haciendo un resumen de lo que sucedió. Dice, y sucedió que en el año cuarto del rey Ezequías, en el año séptimo de Osea, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de Asiria, contra Shomrom y la asedió. Vegil Hadua Mekatza Shelech Shanim Beshana Shish Lechexia Hu Ohi Shana Tazza Lehoshea Melech Israel Nil Kaada Shomron. Y capturó al cabo de 3 años, en el año 6 del rey de Ezequías y en el año 9 del rey de Israel, de Osea, rey de Israel, que fue Shomron capturada. Beyanet Beyagel Melech Asher et Israel Ashur Asherah Vayaham Nachla Beubachor Ubachbur Nahar Negodzan o Godzan Veir Media. Y deportó el rey de Ashur a los de Israel y los puso en Alá, en Abor y en el río Gozán, en las ciudades de Media. Lo que estuvimos viendo en el video anterior.
o en la primera parte, en donde fueron deportados y los sacaron del área de Samaria. Al asher lo shamu'o bekol yuhevahei Eloheihem ve veró et breito et kol asher tzba Moshe over yuhevahei velo shm'a velo azah. Y lo que dijo también lo repite aquí. La causa por la cual fueron ellos capturados. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso decidió no ayudarlos, sino disciplinarlos. ¿Por qué? Porque ellos no escucharon la voz de Yahweh su Elohim y transgredieron el pacto y todo lo que había mandado por medio de Moshe, su siervo, y no escucharon ni cumplieron. U ve'arva azra shana lamelech Hezkiah ala Zenakerim melech Ashur al kol ir Yehuda u batzurot ve Yahu Pasham. Y a los 14 años del rey de Hezkiah subió Sennacherib, rey de Asiria, de Ashur, contra todas las ciudades de Judá, las fortificadas, y las capturó. Vimos que en el Todopoderoso puso Hezkiah toda su confianza. Vimos que aún se rebeló contra el rey de Ashur, de Asiria. Consecuencia, el rey de Ashur sitió a Judá y capturó varias de las ciudades fortificadas. ¿Qué fue lo que hizo Hezkiah? Veyashalach Hezkiah melech Yehuda el melech Ashur. Lajisa o Lajisha leemor hatati shub me'ali et asher taten elai asher beyasham melech Ashur al Hezkiah melech Yehuda shelesh meot o maot hachir kesef u shelashim kikar zahab. Y envió Hezkiah al rey de Ashur, el rey de Judá, el rey de Ashur, a Laquis a decir: he pecado, vuelve contra mí. Lo que pongas sobre mí, lo soportaré. Impuso el rey de Asiria a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 300 talentos y 30 talentos de oro. Veyaten Hezkiah et kol hakesef ha nimza beit Yuhevahei u beizorot beit hamelech. Y dio Hezkiah toda esa plata y todo lo que se encontraba en el templo de Yuhevahei, los tesoros de la casa del rey. De ahí los sacó. Be'at hu ketzah Hezkiah et daltot ahir Yuhevahei ve'et ha'omonot asher zava Hezkiah melech Yehuda veyatanem la melech Ashur. Y en aquel tiempo se deshizo Hezkiah de las puertas del templo de Yuhevahei y de las jambas que había revestido Hezkiah, el rey de Judá, y se las dio al rey de Ashur. Y podemos juzgar a Hezkiah y decir: ¿por qué tú no confiaste en el Todopoderoso si ahí dice que tú confiaste en el Eterno? ¿Por qué entonces, al ver lo que hizo el rey de Ashur,
de Siria, no fuiste donde el Eterno. ¿Por qué? Es fácil juzgarlo. No es que esté justificando lo que hizo Esquilla. No es que lo esté justificando, solamente el Todopoderoso sabe por qué lo hizo y por qué lo permitió. Pero imagínese uno, es que nosotros, por lo menos en este caso, ¿verdad? En mi caso personal, puedo tener tal vez una idea. Pero ninguno de nosotros hemos estado en un cargo en donde tenemos la vida de miles de personas, de pueblos enteros en nuestras manos. No hemos estado en una situación así. Y con esto uno puede entender un poco la mentalidad de los gobernadores, de los presidentes, en donde tienen un arsenal increíble. Bomba, armamento para destruir países enteros. Y vemos cómo de momento terminan sentándose y negociando una paz o lo que fuese. ¿Por qué? Porque no es fácil, como ser humano, el reconocer que la decisión que uno tome va a perjudicar la vida de muchas gente, no solamente, sino de muchas generaciones. De muchas generaciones. Y este rey, que se supone que sea el rey de Judá, que sea el que guarde y cuide a su pueblo, debido a su decisión de haberse rebelado contra el rey de Asiria, comenzaron ciudades enteras de Judá a caer a manos del rey de Ashur, del rey de Asiria. ¿Qué pueda estar pasando por la mente de Ezequiel? Yo tengo que recuperar a mi pueblo, tengo que cuidar a mi pueblo. Estamos viendo lo que pasó con Samaria. Estamos viendo cómo este ejército parece imparable. ¿Cómo puede ser que yo no haga nada? Algo tengo que hacer. Aunque sea provisionalmente, pero tengo que recuperar y no permitir que este pueblo o este ejército le haga a mi pueblo lo que le está haciendo a Samaria. Que le meta otra vez los dioses, que los lleve cautivo hacia otros pueblos. Tengo que hacer algo y es ya. La decisión que tomó, si fue la mejor o no fue la mejor, solamente el Todopoderoso lo sabe. Pero estudiando, leyendo esto y tratando de meterme en la mente de qué haría yo en una circunstancia como esa, viendo los conflictos tristemente que estamos viendo a nivel mundial, que sabemos que también son necesarios, porque el Todopoderoso ha dejado saber lo que vamos a ver y seguiremos viendo y que seguirá aumentando hasta la venida de aquel que va a poner orden de una vez y para siempre. No es que si ese orden mundial, que si ese orden aquí, que si ese orden allá, no. El que va a poner orden realmente es el Mesías. Y siguiendo el mapa, vemos, los que estén viendo el video, aquí vemos cómo Samaria ya está en manos de los de Asiria. La estrategia que utilizó este rey de Ashur no fue ir directamente hacia Jerusalén, sino a tratar de rodearla. Y atacó, no sé si con la ayuda de los palestinos, lo más seguro, atacó los lugares fortificados del área noroeste.
si se podría decir así, noroeste. O noreste, como dependiendo de qué ángulo tal vez uno lo esté viendo. El punto es que atacó el área y una de las ciudades que fueron capturadas, sabemos claramente que fue Laquis. Porque ahí fue donde Ezequiel envió a esta gente a hacer ese pacto con el rey de Ashur. Y dice, Veshalach melech Ashur et Tartán ve et Rabzaris ve et Shajes min Lachish el Hamelech Hexiah Behil Ka'aber Jerusalén ve Alu Vayalvo Jerusalén Vaya Alo Vayavo Veji Abdo Ba Ta'alat U Ba'archa Ve'aliano Asher Bi Zalta Jedet Kobes. Y envió el rey de Ashur a Tartán y a Rabsaris y a Rabsase desde Laquis, o sea, desde la ciudad que ya había capturado, al rey Ezequiel con un ejército poderoso hacia Jerusalén. Y subieron y llegaron a Jerusalén, y subieron y llegaron y se quedaron allí en un acueducto en la alberca superior que estaba en la calzada del campo batanero. O sea, ya tenía el rey de Samaria, al área de Samaria ya la tenía conquistada, podía ir directamente pasando por Jericó, pero decidió rodearla. O sea, si coge el área, ¿verdad? Para poner una idea, si están viendo en la foto, no aparece el nombre de Laquis por ahí, pero estaría entre el borde de donde dice Belén, un poquito tal vez más arriba, y el área de lo de dice Filisteo. Para ese lado estaría. Entonces, la idea era cortar todos los suministros, que no pudiera salir a ningún lado para recibir provisión. O sea, en pocas palabras, te voy a cortar todos los suministros, que no puedas salir por el mar ni recibir ayuda, ni tampoco puedas huir. Y desde ahí comenzaron las negociaciones. ¿Y cuáles fueron esas negociaciones? Vayikra al Hamelech Vayatze Halahem o Alehem Eliakim ben Hilkiah Asher al Habeit Hazapna Hasafer Ve'eyoa ben Asaf Ha'amitzhakir. Estas fueron las negociaciones. Envió el rey ¿a quién? A Eliakim, hijo de Hilcías, que era el que estaba sobre la casa. A Sebna, que era el Sefer, el secretario, dice aquí, pero el Hasefer. Y a Joás, hijo de Asaf, el canciller. A llamar Eleihen Rabzase, Amar na al Esgia kan am Omer, Hamelet Hagadol Melech Ashur, Ma Habeta a Habi
Tahon Ze Asher Habatach, le dijo a Rasase, dile a Ezequías ahora, esto es lo que dice el rey grande, rey de Asiria. ¿En quién tú te estás confiando o en quién confías? Amarta Ach Dabar Shafatim Etzah U Burah. Dice solo palabras que salen de tus labios, consejos de valentía, le milhamá ata al mi be'etajo batachta ki mejara bi, que confías en palabras de labios que solamente hablan para la valentía para la guerra. Y ahora, ¿en quién vas a confiar? Porque ¿en quién te has revelado? Porque te has revelado. Ata ana betaja leja al mish'ana mis'anat misha'enet hakinet harzot aze al mizraim asher yesimech ish eila uba bekipor u nakba kan par o melech mizraim lejol u betahim eilai. Dice, ¿en quién vas a confiar? ¿Estás confiado tú en ese báculo y en esa caña quebrada, en esa de Egipto, en la que cualquier hombre que se apoya le entrará por su mano o su palma y lo perfora? Así es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Veji ha-amaron elai al Yuhebahei Eloheinu betahnu ha'alu hu asher azir exiya et bimoti o bimoti be'et misboachti ve'yomer le Yehuda ve Jerusalén lifnei bemisbach azeh tishtahabu be Jerusalén. Y así dice, a mí en Yahweh nuestro Elohim confiamos. ¿Acaso no fue Ezequías quien apartó los lugares altos de sus lugares y dijo a Yehudá en Jerusalén, y ante este altar es que se deben de postrar en Jerusalén? Está utilizando la estrategia psicológica de confundir a un pueblo y ponerlo en contra de su rey. Porque Ezequías había quitado todos los lugares altos. Y este hombre está tratando de decir, y vamos a ver que no solamente está hablando con estos tres hombres, sino que lo está diciendo delante del ejército que estaba a la vanguardia, que estaba defendiendo a Judá. Diciendo, estás confiando en el Yuhebahei, en el cual, o sea, en ese en el cual ustedes estaban sirviendo en los lugares altos, y Ezequiel le quitó todo eso y ahora los está obligando a que sea solamente en Jerusalén. O sea, en pocas palabras diciendo, ¿acaso eso no es una estrategia del rey para subyugarlo y hacer que ustedes caigan en nuestras manos y sean devorados con tal de él quedarse más tiempo en su reino? Y sigue diciendo, Ve'ata hita'areb na et Adoni et melech Ashur ve'yahatane lecha elafim susim et tohal latem lecha rejavi o lecha Rejabim, o sea, le daré, dice, y ahora le digo esto, mira, te voy a dar a ti, a tu señor, el rey de Ashur, le daré a él
2,000 caballos, a ver si él puede ver quién los puede montar sobre ellos. Vea, perdona. Vea, Tashib et Penei Pajat Aher Ovdri Adoni Hakat Abri U Betach Leja al Misraim Lechraheb U Le Farashim. Dice, ¿y cómo es que tú te has vuelto tu rostro y cómo le vas a hacer frente a uno de los oficiales, siervo de mi Señor, aún de los más pequeños, cuando te estás apoyando para ti en Egipto y en sus jinetes, en los carros y en los jinetes de Egipto? Ata Hamal Hamibal Adi Yuhebehei el Haití al Hamakon Azeh le Hitu Yuhebehei Omer Elai ala al Haeretz Azot U Behashita. Mira qué cosa, como psicológicamente, ¿verdad? Trataba este hombre de amedrentar a sus enemigos. Primero le dice, no confíen en Egipto, no confíen en su rey, que él les está mintiendo, diciendo que Yuhebehei los va a salvar. Yuhebehei no los va a salvar. Imagínate que él está aún casi en contra de él, porque mira, le quitó a ustedes la oportunidad de seguir haciéndole sacrificios en los lugares altos y ahora los quiero obligar a Jerusalén. Y luego dice, mira, ustedes no tienen ni tan siquiera ejército para enfrentarse a nosotros, ni aún al más pequeño de los siervos del rey, ustedes se pueden enfrentar. Y ahora, mira cómo agranda la mentira. Primero pone en duda que el rey Exía está obrando conforme a la voluntad del Todopoderoso. O sea, como quien dice, ¿será verdad que Ezequiel está haciéndole fiel a Yuhebehei, a su Elohim? ¿O está tratando él de hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder? Y ahora agranda, dice, ahora, ¿acaso yo he venido aquí, como quien dice, fuera de la voluntad de Yuhebehei, he subido yo a este lugar para destruirlo? Dice, Yuhebehei me dijo a mí, sube contra la tierra esta y destrúyela. Mira qué mentiroso. O sea, y acuérdense que él ya capturó varias de las ciudades fortificadas de Judá. O sea, que puede estar apoyándose en cualquiera de esos que tal vez terminaron cediendo ante toda esta metodología psicológica. Y tal vez vino y les dijo a ellos, oye, es verdad, hemos pecado y por eso ustedes han destruido esto. Y así dice el Señor, vete a Judá y a Jerusalén y destrúyela. Y tal vez basado en todo esto, este hombre está utilizando todo esto psicológicamente para también desequilibrar, desanimar a todo el ejército que está protegiendo a lo más importante del reino de Judá. Si caía Jerusalén, caía todo Judá, que era a Jerusalén. Dice, Vayomer Eliakim ben Elkiyahu u Shabna ve Joah el Rabzaz. Y le dijo Eliakim, hijo del Zía, y Sebna Joah a Rabzaz. Daver na al Abdeja. O sea, háblales ahora a nosotros, tus siervos. Amrami ki she'aim. ¿Sabe? Háblanos en arameo, que tus siervos te escucharemos.
Anachnu ve'al hadaver Aminu Yehudit ve'azani Ha'am Asher al Ahama. O sea, le está diciendo en pocas palabras, no digan esas cosas, no traten de estar desanimando al pueblo. Habla directamente a nosotros, no como decimos modernamente en nuestro país. No hagas un show, no hagas un espectáculo. No tienes que tratar de aparentar. Habla con nosotros. Si estamos nosotros aquí es para negociar. Le dice, no hables a tus siervos en arameo. Háblanos a tus siervos en arameo, que nosotros te escucharemos. No nos hables en el lenguaje de Yehudí a oídos del pueblo que está sobre la muralla. Vayomer ha'aleihem Rabzaze ha'al adoneja ve'aleiha shelachni adoni la'adaber et hadevarim ha'ele elo al ha'anashim Hashabim al Ahama leachal et hakrihem u listot et sheeineihem eimeihem. Dice, y dijo el rey a ellos, Rabzase, ¿acaso tu señor mi señor me ha enviado a ti? Y mi Señor me ha enviado a decir estas cosas. ¿Acaso no es solamente a ustedes, sino también a todos estos hombres que están ahí viviendo sobre las murallas y que van a comer sus excrementos y a beber sus orines como ustedes? O sea, diciéndole claramente, o sea, es como tratando de amedrentar, tratando de decir, mira, dejen de estar ocultándole a su gente lo que les va a pasar, según la mentalidad psicológicamente que está tratando de trabajar este hombre, que nos debe de ayudar también a nosotros a entender que el poder mental es sumamente fuerte. Cuando una persona domina a la otra persona mentalmente, puede hacer lo que quiera con esa persona. Si nosotros nos dejamos dominar mentalmente, ¿cuántas decisiones no hemos tomado por miedo, por emoción, como he compartido en otras ocasiones, muchas veces, nosotros hemos estado sufriendo, clamando, llorando, estresado, ansioso, por cosas que pasa el tiempo y vemos que nunca pasaron, que ni de lejos era lo que nos imaginábamos, que no había ni 1% de que eso pasara. Pero sin embargo, mentalmente estábamos tan cerrados que estábamos viviendo una película de misterio, como dicen, de horror, que solamente nosotros no las habíamos creído. Y eso es lo que pasa. Pasa muchas veces que nosotros por miedo no tomamos decisiones o tomamos decisiones. Por temor, por inseguridad, herimos a otras personas, insultamos a otras personas, dejamos a otras personas. Y cuando venimos a ver, ni de lejos era nada de lo que nos imaginábamos. Y si nos vamos a los conflictos, también muchas de las guerras que han pasado por eso. Porque mentalmente los supuestos consejeros se le meten en la mente al que tiene que tomar la decisión de que el pueblo aquel, quien sea, los va a atacar. Que es un enemigo que hay que atacar primero, porque de otra ellos van a ser destruidos. Y así comienzan las cosas. Dice, Vayamod Rabzaze ve'yakri bechol.
Gadol Yehudí U Yedaver Va'ayomer She'ema Daver Ha'amelech Ha'agadol Melech Ashur. Dice, y se puso en pie y gritó con voz grande a los en Yehudí, y habló y les dijo: escuchen la palabra del rey grande, rey de Ashur. Kach Omer Amelech al Yeshai Lahem Hezkiah ki lo Yahol Lehazil Achem Meeido. Dice, no escuchen. Dice, así dijo el rey de Ashur: no se engañen a ustedes y no escuchen a Ezequías, pues él no los puede librar de mi mano. Ve al Yebetach Athem Ezequías al Yuhebehei leemor Haxel Yeazil nu Yuhebehei veelo Tachten et Ha'ir Azo Beir Melech Ashur. Dice, no los haga él confiar a ustedes, Ezequías, en Yuhebehei, diciendo: librarnos librará Yuhebehei, y no será entregada la ciudad en las manos del rey de Ashur. Lo tishmoa al Ezequías, ki kach omer Melech Ashur, azah, ahi barja Uza'u Elai Veyalhu Ish Netfa'a Veish Ta'achtu Veshatu Ashir Min Va'aru. Dice, no lo escuchen a Ezequías, pues así dice el rey: hagan conmigo una braja, una bendición, y salgan a mí y coman, y a todo hombre en su cepa, y todo hombre beba en su higuera, y beba agua de su pozo. Ad vo veyakadhoti etchen al eretz ka'arzechem eretz da'anet u ti'irosh eretz lachen u ka'armi eretz za'i ya'azahir o yetzhar u dabesh ve'eyahi velo ta'amot ve'al te'eshmo al Ezequías ki ya'azit etchen le'amer Yuhebehei ya'azelnu. La otra estrategia psicológica fue esta: decir, yo no les quiero hacer daño a ustedes. Este problema es con Ezequías, no es con el pueblo. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos escuchado eso? Todos los políticos, gobernadores: no, el problema, nosotros somos defensores del pueblo. No es con el pueblo, es el que lo está liderando el problema. Hay que sacarlo. Pueblo, ustedes mismos saquen a quien los está destruyendo, a quien los está llevando a la ruina, a quien los metió en esta guerra. Y eso es lo que está diciendo. No hagan caso a Ezequías. Hagan una braja conmigo. Cada quien coma tranquilo, cada quien beba, cada quien haga sus cosas tranquilo. Yo no les voy a hacer daño. Dice, hasta que yo llegue y los acogeré a ustedes y a su tierra, y los pondré una tierra de grano, de mosto, una tierra de pan, de viñas, una tierra de olivo, de aceite, de miel, y vivirán y no morirán. No escuchen a Ezequías cuando les dice a ustedes: Yuhebehei nos librará. Y aquí viene la última parte psicológica, diciendo: Achazzel, Achazzilu, Elaihi, Hagoin, Ish et Ha'arzu, Me'iyad Melech Ashur. Dice, ¿acaso libraron los poderosos a las naciones, a los hombres de esas naciones,
en las cuales su país cayeron en manos del rey de Ashur? Agil, Alohei, Hamat, Arvad, y Ajalei, Zefarbaín, Eina, Ve'eribu. Ki Azulu, et Jomron, Medianí. O sea, mira qué interesante, porque están diciéndole a los supuestos dioses de Shomron, que no eran dioses, pero que terminaron siendo los dioses de ellos, diciendo: ¿acaso libraron los dioses de las naciones de su país de la mano del rey de Ashur? ¿Dónde están esos dioses de Hamad, de Arvad, los dioses de Safarbaim, de Ibna? Pues ¿acaso libraron ellos a Shomron de mi mano? Mi Behol, Ejolohei, Haarzot, Ayer, Azilu, et Arzem, Me'edeni, Ki, Hayazil, Yuhebahei, et Jerusalén, Me'edeni. Dice: ¿quién de entre todos esos poderosos de los países pudieron librar a su país de la mano de mi mano? Pues ¿acaso librará Yuhebahei a Jerusalén de mi mano? Ve Ha'asharish, Ha'am, Ve'al, Anu, Oto Davar, Ki, Mi'izbot, Hamelech, Hi, Leomer, Lo, Ha'anahu. Qué interesante, porque aquí se demostró la unidad del pueblo y lo que nosotros tenemos que hacer ante cualquier ataque. Dice: y cayó el pueblo y no contestaron para él, porque la orden del rey les había dicho a ellos: no les respondan. Qué interesante, porque esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando vengan los ataques del enemigo, cualquier cosa de la cual nosotros no estamos seguros, de la cual nos sentimos tentados a tratar de, por nuestra propia fuerza, o caer en ese engaño, porque a veces sucede que nosotros estamos, como decimos, en ese shalom y viene alguien o pasa algo que quiere como que quitarte esa, y uno se siente incitado. No, calla, calla, deja que el Todopoderoso sea quien pelee por ti. Calla, tranquilo, preséntaselo al Eterno y que Él sea el que juzgue. Y eso fue lo que el rey Ezequías demostró aquí, que todo el pueblo lo apoyaba, a tal punto que le hicieron caso. Le dijeron al pueblo: cuando él hable y hable, déjelo que hable, que hable, que hable, que hable. Que diga todo lo que quiera. Ustedes, callados. Vayavu Eliakim ben Ilziah, Asher al Habeit, Vejapna, Hasefer, Veyoah ben Azab, Haamazhir, el Exia. Y llegaron ellos con el mensaje a la casa. Llegó Eliakim, hijo de Hilcías, Zebna, el secretario, y Asaf, el canciller, a Ezequías. Y Be'abadim, Be'eido, Be'eyado, Lo, Hadaver, Rabzase. Y dice que ellos llegaron con las vestiduras rasgadas a donde el rey a informarle. ¿Qué era o qué fue, cuál fue la señal que le quisieron transmitir al rey? Le quisieron transmitir al rey: la negociación fue un fracaso. Esta gente no quiere negociar. Esta gente quiere guerra. Esta gente quiere pelea. Esta gente quiere tu cabeza. Esta gente quiere a Jerusalén. ¿Qué causó esto? Lo veremos en el próximo capítulo, que es el capítulo 19. Por lo tanto, en este capítulo 18, ¿qué podemos decir que nos trajo como enseñanza? Lo que Yeshua nos enseña. Callao, tranquilo, que el Todopoderoso peleará por ustedes. Cuando alguien nos tiente, cuando alguien los vitupere por causa de mi nombre, alégrense y gócense. Presenten delante del Todopoderoso toda ansiedad, toda frustración, todo con acción de gracia,
porque Él tiene cuidado de ustedes. Y esto es lo que vamos a ver en la próxima parte. ¿Qué yo me llevo yo? Me llevo yo esa última parte, en la cual hay muchas veces en las cuales por más que seamos tentados, callado. Callado. Hay muchas veces que nosotros como que no nos podemos aguantar esa palabra que queremos decir porque sabemos que o entendemos que esa palabra que vamos a decir va a hacer, va a poner a analizar a la otra persona, la va a hacer retractarse, te va a justificar delante de la persona. Tranquilo, hay veces en las cuales sí se puede hablar, hay veces en las cuales tenemos que callar. Hay veces en las cuales nuestro rey nos dice, callado. Ustedes van a salir triunfantes de esto sin que ustedes hagan nada. Todo póngalo en mis manos y yo me encargaré del resto. Shalom, brajá, lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.